2 horas con la información que marca la jornada. Es Mediodía en ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Bien, vamos a partir entonces esta primera parte de Mediodía en ADN, entrando de lleno en un debate que se ha profundizado en estos días, producto de la decisión finalmente del Comité de Ministros de dar luz verde a la instalación de un relleno para residuos peligrosos. Tiltil y su alcalde han señalado que ellos están en pie de guerra, que ellos van a hacer todo lo posible por evitar que Tiltil siga siendo el patio de la basura, el patio trasero de la basura de la capital y ahora de otras regiones también que van a traer hasta este lugar, ¿no es cierto?, estos residuos a partir, insisto, de la aprobación de parte del Comité de Ministros de esta iniciativa. Estamos aquí en el estudio con Isabel Serra. Ella es académica de la Universidad Diego Portales, profesora de urbanismo. Isabel, gracias por acompañarnos. Hola. Y también con Kai, ¿verdad? Kai Bergamini. Él es docente e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, doctor en Gestión Ambiental, Paisaje y Geografía, Universidad de Barcelona, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica. Gracias, Kai, por acompañarnos. Gracias. Y estamos esperando la participación también de Eliana Moreno. Ella es socia y gerente de Univac, porque vamos a estar también analizando en la parte de las otras medidas de mitigación que también se hablan en estos casos, como por ejemplo el reciclaje. Pero vamos a empezar con nuestros panelistas a conversar acerca de esto. Bueno, el intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, ha dicho en las últimas declaraciones: Tiltil es el único lugar de la región en que se puede instalar este relleno. Hay un ordenamiento territorial, dice él, que establece que solo en este tipo de lugares se puede instalar este tipo de industrias. En consecuencia, lo que ha decidido el Comité de Ministros es si este proyecto cumplió o no con la norma ambiental. Cumple con la norma ambiental y de acuerdo con el gobierno está absolutamente en regla. Me gustaría abrir la palabra, Isabel Serra. Bueno, primero decir que en nuestro país no hay una ley de ordenamiento territorial, así que ahí habría una primera cuestión que esclarecer. Lo que aquí se establece es el Plan Regulador Metropolitano Santiago, ya que es un instrumento de planificación. En ese sentido, el PRMS, ¿no es cierto?, fue elaborado en 1994. ¿Te refieres al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, perfecto, que técnicamente se llama PRMS? Ya. Y hay que establecer aquí dos cosas. Uno, que la última modificación importante fue el 2013 con la aprobación del PRMS 100, que es la modificación número 100 al PRMS, ¿ya? Eso quiere decir que el PRMS es un instrumento que tiene mucha antigüedad y que está obsoleto y que por ende no se han integrado los procesos de participación correspondientes a este instrumento, ¿ya? En ese sentido, Tiltil, más allá de lo que quiera decir el plan regulador, que específicamente, y en ese sentido Rego tiene razón de que se establece que en Tiltil solamente se pueden establecer estas zonas, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay una importante que decir que estos instrumentos de planificación y el PRMS no incluyen procesos de participación ciudadana que establezcan, ¿no es cierto?, procesos vinculantes respecto a lo que la comunidad quiere establecer para el futuro de su territorio. Perfecto. ¿Pero eso existe primero en alguna parte de Chile? Sí, en los planes reguladores comunales. Lo que pasa es que el PRMS, como es tan obsoleto, tiene ya desde el 94, el PRMS 100, que fue la última gran modificación, no incluyó este proceso de participación. Ya, entonces, yo quisiera decir en primer lugar que hay que reelaborar y conversar y discutir respecto a una actualización urgente respecto a este instrumento. Perfecto. Kai Bergamini, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta polémica? A ver, esencialmente yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que plantea la colega acá, que efectivamente en primer lugar tenemos un problema de planificación territorial a nivel de región metropolitana, pero también a nivel país. Ya esto está haciendo bastante crisis en este momento. El problema de fondo no es solo Tiltil. Si uno ve y ve cómo esto se va reflejando en todas las partes del territorio del país, está mostrando la ausencia en el fondo de un nivel de avance a nivel territorial. Pero además tiene que ver con otros
otras temáticas que, por ejemplo, que tiene que ver con la gestión de los residuos sólidos propiamente tal. ¿Ya? Y es que como sociedad necesitamos disponer de estos residuos sólidos. Nosotros como sociedad o como ciudad, en la medida que aumentamos de habitantes y aumentamos también el ingreso per cápita, vamos aumentando la cantidad de residuos y por ende tenemos la necesidad de disponerlos. Y a la luz de esto surge un nuevo problema, y es un problema que no tenía antes este país, y es que el suelo se volvió escaso. ¿Ya? Chile se volvió, por decirlo de alguna manera, un país chico. Por lo tanto, tenemos que ir compatibilizando actividades, y así como tenemos que localizar residuos, también tenemos que localizar población, tenemos que localizar actividades económicas, tenemos que compatibilizar con áreas silvestres protegidas, y por lo tanto tenemos que ir haciendo una asignación de uso que nos permita convivir con las distintas gestiones. Vamos a entrar en el punto respecto de qué hacer con nuestros residuos, cuál es la norma, por ejemplo, que rige en otros países, sobre todo los países desarrollados, en lo que está asociado, ¿no es cierto?, a la ubicación estratégica, con un factor de desarrollo. Pero antes de eso, me gustaría entender, a juicio de ustedes, porque aquí lo que uno observa es una localidad que está absolutamente sobreexigida, que recibe alrededor de 12 toneladas de basura al día, que según datos correspondería más o menos al 67% de todos los residuos del Gran Santiago. Con esta nueva planta ya no solo recibiría lo de la región metropolitana, sino que además los residuos industriales desde Atacama hasta el Biobío, representando más o menos el 60% de todo el país. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿es que es la única localidad que existe? A ver, ¿esto se podría hacer, por ejemplo, en Las Condes, Vitacura, o tiene que ver también con razones de tipo socioeconómico, del peso que tiene la comuna? ¿Hay un tema más político acá, por ejemplo, Isabel Serra? Mira, primero hay que también volver a la discusión respecto a la elección de intendente o alcalde mayor o la autoridad metropolitana, ¿ya? ¿No es cierto? Hay ciertos servicios de la ciudad que tienen que ser estructurados por el Estado, ya sea el gobierno regional o los gobiernos locales. Y en ese sentido hay que también distinguir respecto a la discusión de Enel, ¿ya? Hay ciertas empresas estratégicas de la ciudad donde el Estado tiene que volver a tomar su rol, no solamente de planificación, regulación, fiscalización, sino que en algunos momentos también de operación. Y a eso me refiero a luz, agua, basura, gas, por ejemplo, que son actividades que son mínimas y servicios estratégicos de la ciudad, y en ese sentido también nos acompaña la discusión de Enel, ¿no es cierto?, respecto a cuáles son los estándares mínimos de provisión de estos servicios. Y después, ¿no es cierto?, de la discusión de intendente y alcalde mayor, volver a pensar respecto a cómo es el retiro de la basura de cada municipalidad. Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, variados momentos, ¿no es cierto?, de problemas de dinero, ¿no es cierto?, de malversación de fondos, de licitaciones, ¿no es cierto?, que no son probas, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de la basura, siendo un mercado, ¿no es cierto?, que mueve mucho dinero, donde, ¿no es cierto?, están parcializados en estos municipios y donde no hay un alcalde mayor, ¿no es cierto?, que una intendencia, ¿no es cierto?, con potestad de verdad, ¿no es cierto?, que organice, fiscalice, regularice y planifique, estamos en serios problemas. Claro, pero ahí entrando también en el punto de lo que conversábamos, Kai Bergamini, ¿qué dice el alcalde? Él habla de injusticia territorial. Habla además de una carga ambiental que tiene que ver con 30 basurales, un relleno sanitario llamado Lomas Los Colorados, un plantel de crianza de cerdos, centro de gestión integral de biosólidos, el Rutal, tanques de relave, ¿no es cierto?, de Codelco, tenemos las tórtolas de Anglo American, una planta de tratamiento de cementos Polpaico, en fin. Pero, volviendo al punto 1, ¿injusticia territorial? A ver, es súper bueno el concepto, ¿eh? Académicamente nosotros hablamos de justicia ambiental. Ya ese es el concepto que se utiliza para estos temas y que tiene que ver con la distribución equitativa en el territorio de las cargas ambientales, ¿ya? Es decir, que más allá del nivel socioeconómico, del origen, de la raza de la población o de cualquier otra condición, todos debemos disfrutar en el fondo de la misma calidad ambiental del territorio. ¿Ya? Ese es el criterio de justicia ambiental. Y este tiene distintas implicancias. Y me parece que una tiene que ver con los impactos ambientales y es la más conocida. Pero hay otras implicancias, por ejemplo, que tiene que ver con el tema económico. ¿Quién quiere comprar la propiedad de una persona que vive aledaña a estos sitios? Por lo tanto, ellos tienen un desmedro también que se va acentuando y se va produciendo un círculo en el fondo vicioso donde estas personas quedan atrapadas en esos sectores y les impide salir. Además, se va produciendo otro fenómeno de estigmatización. Cuando yo digo hoy día soy de Tiltil, claro,
tiene ya ciertas limitaciones. Ya hay una carga. Entonces se van produciendo ciertos fenómenos asociados no solo al impacto ambiental, sino que a otras condiciones. Bueno, vamos a presentar, ¿no es cierto?, a nuestra siguiente panelista, Eliana Moreno, socia y gerenta de Univac. Gracias por estar con nosotros, Eliana. Y antes de darte la palabra, entremos al tema, ya, porque tenemos que hacernos cargo de nuestra basura. Obviamente nadie quiere vivir al lado de un basural, nadie quiere vivir al lado de una planta de tratamiento, por más moderna que sea. Tú lo acabas de decir muy bien, Kai. Tus sitios, tus propiedades se desvalorizan, te estigmatiza. Oye, y ni siquiera hablemos de algo mucho más simple y cotidiano. Los olores, las moscas, todo lo que la gente de Tiltil resiente día a día. ¿Qué se hace con esto y cuál es la visión, por ejemplo, que hay desde los países desarrollados? ¿Qué se hace finalmente con esto, Eliana Moreno? Hola Mirna, buenas tardes, gracias por invitarnos primero que nada, buenas tardes a la audiencia. Bueno, creo que hay una alternativa antes de que se genere la basura, que es evitar generarla, como tú dices. Y una de las formas de evitar generar basura es a través de las bolsas reutilizables, que es la idea que nosotros proponemos desde Univac, que es, nosotros fabricamos bolsas reutilizables de excelente calidad para que la gente tenga para ir al supermercado, para hacer sus compras y deje de pedir bolsas plásticas. Entonces, de esta manera es una primera medida para disminuir realmente, por lo menos las bolsas plásticas, que son uno de los tipos de basura más presentes en todos los rellenos sanitarios, la inmensa cantidad de bolsas plásticas. Hoy se estima que en Chile se consumen más de 3.400 millones de bolsas plásticas al año. Yo creo que estamos en una proporción así absoluta y altísima, y tú tienes toda la razón. Pero entrando precisamente en el tema de qué hacemos con estas... tenemos que hacernos cargo de nuestra basura. ¿Y no nos estamos haciendo cargo debidamente, Isabel Serra, en nuestro país? Sí, bueno, hay varias instancias y cambios culturales que están promoviendo varios estamentos del Estado. O sea, está Santiago Recicla, está por salir la ley REP. En los colegios, en los currículums se está integrando, ¿no es cierto?, algunos conocimientos sobre cambio climático, sobre todo, ¿no es cierto?, que anunció la presidenta hace unos días atrás. Y sobre todo nuestras generaciones más jóvenes están más conscientes respecto a los temas medioambientales y la generación de basura, ¿ya? En mi época yo iba en auto y mi papá tiraba la colilla del cigarro para afuera, y eso era normal, ¿ya? Sí. Pero claramente tiene que haber un cambio desde todos los niveles, o sea, desde abajo hacia arriba, desde las mismas familias, ¿no es cierto?, que promueven en sus niños hábitos, ¿no es cierto?, conscientes respecto a la generación de basura, y desde el Estado, que respecto a ciertos programas, ¿no es cierto?, que define ciertos presupuestos. Pero yo creo que el problema ahí tiene que ver con, ¿no es cierto?, la unión respecto a lo que se hace en la casa, cómo se recicla, cómo se discrimina, cómo es la vinculación con el municipio, cómo el gobierno local o el gobierno regional, ¿no es cierto?, también se introduce, ¿no es cierto?, en estas políticas, y finalmente cómo hay un cambio más bien societal respecto a estos temas. Claro, ahora estamos hablando en este espacio, digamos, en esta línea, estamos solamente en este momento refiriéndonos a la basura que uno produce, que produce el ser humano normal en su casa, pero estamos hablando acá de residuos industriales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de residuos industriales ya estamos en otro marco, es decir, en otra situación que es mucho más compleja, pero hay quienes dicen, y expertos que dicen sí, pero aun cuando lleguemos a ese punto, también tenemos que ser capaces de revalorizar los residuos de ese relleno. ¿Cómo se podría revalorizar y cómo podría ser un incentivo para cualquier localidad con todo lo negativo que tiene el tener un relleno al lado, Kai? O sea, es sumamente complejo, te diría yo, plantear eso, porque, por ejemplo, el caso de las baterías. ¿Ya? Las baterías tienen su proceso de reciclaje, pero en general lo que se hace es extraerle el plomo y venderlo al extranjero, ¿no? No es que quede un proceso, que se empiece a generar un proceso ahí mismo en el territorio. Otro tipo de residuos industriales son, por ejemplo, los aceites quemados, que también tienen cierto manejo, pero que finalmente no tienen una posibilidad de generarse en un producto o en un mercado suficiente como para generar sinergia para que en ese territorio se genere desarrollo económico. ¿Ya? Ahora, yo creo que lo más importante dentro de todo este punto, que si bien estos son residuos peligrosos, ahí lo que estamos mostrando en este territorio ya es la acumulación de distintas intervenciones, de distintas instalaciones, de distintos usos de suelo, y me quiero referir a un artículo que acabamos de sacar con otros profesores de la universidad, donde se plantean los principales problemas ambientales de Chile, y se va al tema de uno de ellos se plantea el tema de los residuos, y yo te diría que hay 5 puntos que son los que levantamos ahí, 5 puntos que son los que hoy día mantienen en jaque en el fondo el tema en relación con los residuos, y tiene que ver
uno, con el incentivo puesto en la generación de residuos, puesto que se paga por peso, se paga por kilo en el fondo. Entonces, mientras más basura es mejor el negocio. Hay un problema de economías de escala, ¿ya? Donde la basura es mejor administrarla con mayores cantidades de municipalidades, de usuarios en el fondo, para poder generar un mejor residuo. Faltan estrategias de reciclaje, como estábamos hablando recién. No hay una estrategia. Esta estrategia de los puntos limpios derechamente no sirve, no son estrategias eficientes. No, porque no va a subir la señora, voy a ponerle a la señora Juanita, con una bolsa de Tetra Pak a la micro para llegar al punto limpio. Claro, o sea, entonces, porque todavía estamos muy en pañales. Es muy en pañales. Perfecto. También hay problemas de fiscalización, problemas de competencia entre la autoridad sanitaria y la Superintendencia de Medio Ambiente. Eso derivó, por ejemplo, parte de los problemas. Hay un paper que habla el tema del incendio en Santa Marta. Y finalmente el problema de ordenamiento territorial, que tenemos que definir dónde vamos a instalar efectivamente de aquí en el futuro, los futuros rellenos sanitarios, no solo de Santiago, de todo Chile. Ya, pero ustedes están de acuerdo acá que efectivamente Tiltil, más allá que ofrezca las condiciones, está más que sobreexplotado en su capacidad para recibir todo este tipo de desechos, Eliana Moreno. Sí, yo pienso que quizá se debiera buscar otro lugar y Tiltil, como tú dices, ya está saturado. Entonces, también las comunas creo que tienen que hacer mucho hincapié, como decían, en el reciclaje. Y no en solamente apostar a los puntos limpios, como hoy se está haciendo, sino apostar a un retiro domiciliario del reciclaje, que es lo que se hace en muchos países de Europa. Correcto. Lo que tú estás diciendo finalmente es que sean las municipalidades las que tomen las cartas en el asunto. ¿Tienen capacidad municipalidades más pobres de hacerlo? No, hoy en día no, y ahí está el problema. O sea, la ley de fomento al reciclaje debiera dotarles de recursos a las municipalidades para que puedan desarrollar estos programas, pero todavía no se ha hecho. O sea, las que lo hacen con sus propios recursos. Con sus propios recursos. Hoy todavía no están recibiendo fondos provenientes de la ley REP para estos usos. Se espera que a partir del próximo año se pueda llegar a hacer. Pero hoy todo lo que las municipalidades están haciendo es más bien por esfuerzo propio. Entonces, como tú dices, las de mayores recursos los van a poder hacer sin problema, pero otras de menores recursos están muy complicadas con estos temas. Entonces, ahí es donde se está produciendo el mayor problema, donde no podemos esperar que la gente vaya voluntariamente a los puntos limpios, porque no todos tienen los medios para hacerlo, como decía. O sea, no pretendamos que una señora se suba a la micro con la bolsa de productos para reciclar. O sea, que eso todavía no es viable. O sea, todavía los puntos limpios, aparte de que yo quiero reconocer que es un avance, sin duda es mejor que nada. Es mejor que nada, pero sí. Definitivamente estamos apuntando a una elite y no estamos resolviendo el tema de fondo, dirían ustedes. Exacto, no se está resolviendo el tema de fondo. Entonces, a lo que debiéramos apuntar como comunidad es un retiro domiciliario del reciclaje. Así es como se está realizando en todos los países de Europa, en los más desarrollados. Y eso realmente facilitaría para todos los estratos sociales, porque también está la persona que quizá tiene un punto limpio cercano, pero no logra hacerse el tiempo de ir, entonces igual le da lata y es mucho más cómodo que se haga un retiro domiciliario. Ok, pero aquí se habla también de hacer compensaciones, o sea, si nos van a instalar un relleno o cualquiera de estas plantas, digamos, de tratamiento, como se llame, bueno, tiene que haber un retorno para los habitantes de la comunidad, porque ¿qué ocurre en los países desarrollados? Efectivamente, hay un retorno y me gustaría saber qué opiniones o qué experiencias podrían ustedes destacar sobre el tema, porque hasta ahora lo que ha pasado es que ha sido puro costo para Tiltil. O sea, yo no veo dónde hay puestos de trabajo, dónde hay incentivos para la comunidad. Es decir, creo que aquí estamos justamente mostrando la peor cara del subdesarrollo. ¿O estoy siendo muy exagerada, Isabel Serra? No, para nada. Pero yo quisiera solamente nombrar 2 artículos de la Constitución que hablan sobre este tema. El artículo 3, inciso 3, del desarrollo equitativo y solidario entre los territorios y las regiones del país, que nuestra Constitución promueve. Y el artículo 19, inciso 8 de nuestra Constitución, que dice el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. O sea, en nuestra Constitución, ¿no es cierto?, está el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, velando por la salud de nuestros habitantes. Y en ese sentido, Tiltil es una zona saturada y una zona que se llama las zonas de sacrificio, ¿ya?, donde de alguna manera, ¿no es cierto?, la salud de los habitantes está en peligro. Y claramente, claro, hay países que no tienen basura, ¿no es cierto?, que hay países que compran basura de otros países para generar energía, y bueno, que son países obviamente muy desarrollados, pero claramente tiene que ver con una visión de modelo de desarrollo económico también. A ver, es decir, ¿a qué vas exactamente? O sea, este es un modelo que lo que básicamente estaríamos quizás concluyendo es que apunta al beneficio de corto plazo. Exacto, porque nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de
reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, ¿no es cierto? Tiene que ver con, ¿no es cierto?, con un modelo más bien libre mercado, capitalista, ¿no es cierto?, que de alguna manera hace que nuestro sistema de crecimiento económico tiene que ver con eso, con el consumo y, ¿no es cierto?, sin algún límite establecido. Hay algunos países, ¿no es cierto?, que de alguna manera han previsto estas situaciones y tienen un modelo de desarrollo que es mucho más sustentable con el medio ambiente y eso está integrado en todas sus normativas y sus leyes. Kai Bergamini, ¿qué opinas tú ahí? ¿Hay un tema con el modelo, hay un tema con la normativa también que rige para todos estos casos, la normativa medioambiental, que quizás habría que revisarla? Sí, yo siempre hago la precisión porque creo que hay modelos donde modelos capitalistas, modelos estatales funcionan bien y mal en todos lados, sobre todo en temas de gestión ambiental. Yo no te podría decir que existe el único modelo. Lo que sí los estudios indican y que hay consideración lo que te decía, aumento de población y aumento de ingreso per cápita, más basura. Por lo tanto, Chile, en la medida que se desarrolle más, vamos a tener una mayor generación de basura y ese es un hecho de la causa. Y efectivamente hay un tema normativo que viene, que es la ley REP, que en el fondo va a ayudar sobre todo en este tema con este tipo de residuos industriales, que es donde más se va a notar el ingreso de esta ley. Pero en el resto de residuos, que son los residuos sobre todo domiciliarios, yo te diría que efectivamente hay que tener una nueva mirada, que incorpore estrategias de reciclaje más efectivas, que cambie un poco la forma en que tenemos de organizarnos respecto, por ejemplo, hoy día los municipios, el presupuesto, uno de los presupuestos más altos que manejan es el de los residuos. Y asociado a esto se han visto casos de corrupción. Por lo tanto, hay que ver un poco también en la línea de lo que decía Isabel, de quizás subir esa competencia a los gobiernos regionales y que sean los gobiernos regionales quizás que administren el tema de la basura y no sean los municipios directamente. Ahora, ¿cómo incentivamos? Por eso que yo dejaba la pregunta, ¿cómo logramos que que no sea solo costo, sino que también sea un beneficio, Kai? O sea, yo te diría que... ¿O no hay manera de verle la parte buena a una instalación de un relleno cercano a tu casa? O sea, por lo menos en la experiencia no hay mucha... separemos tipos de residuos. En caso de residuos domiciliarios yo te diría que no, porque en el futuro se arman parques y todo eso cuando se cierran los rellenos, pero en el momento en que se está gestionando el relleno propiamente tal, no hay un beneficio que se pueda ver de manifiesto. Ahora, en el caso de los residuos más industriales, que este tipo, muchas veces se abren mercados, se abren oportunidades en el fondo, pero todo también depende del tipo de residuo. No es lo mismo tener fierro, por ejemplo, y hacer un reciclaje de fierro como se hace en algunas instalaciones donde uno tiene residuos industriales y los maneja y los vende y todo eso y genera una industria a partir de eso, que otro tipo de residuos peligrosos, como pueden ser, como les dije, las baterías, aceites quemados u otro tipo de residuos donde esos ya son más problemáticos de ir generando mercado en el entorno donde se instala. Ahora, alguien por ahí también comentaba, oye, en otros países, por ejemplo, una instalación con un proyecto de esta naturaleza estaría asociado, por ejemplo, no sé, construcción de caminos, pavimentación, incentivos para la comunidad, vuelvo a lo mismo, escuelas, qué sé yo, que algo bueno traiga esto que no parece tan bueno para aquellos que están cerca. Entonces, uno como que echa de menos quizás otro tipo de incentivos. Y volviendo al tema del reciclaje, si todo depende de las municipalidades, nuevamente, ¿no es cierto?, instalamos la segmentación que existe en Chile. O sea, en la medida que tú tienes más plata, como municipalidad te puedes dar el lujo de hacer un buen servicio y de retirarle la basura reciclada, ¿no es cierto?, a tus vecinos. Pero eso finalmente, ¿cuántos son los que se ven beneficiados? Un número sumamente pequeño, ¿o no? Sí, hoy aquí en región metropolitana lo están haciendo las comunas de Las Condes, Providencia, Vitacura, obviamente, que son las comunas con mayores recursos, pero nos salimos un poquito de lo que es sector oriente y cuesta mucho más que las comunas de región metropolitana mismo puedan darle ese servicio a la gente. Pero tú tocabas un punto ahí, Eliana Moreno, que tiene que ver con el tema del uso de la bolsa plástica. Si bien ha habido experiencias en Chile, en algunas regiones, en que se ha prohibido o se ha reglamentado, ¿no es cierto?, el tema de la bolsa plástica, yo todavía me estoy preguntando cuándo va a llegar el día en que una gran cadena de retail, por ejemplo, diga, ¿saben qué? Ya no vamos a pasar la bolsa plástica. Si usted quiere una bolsa plástica igual que Europa, la paga. Es decir, ¿estamos absolutamente lejos de aquello, dirías tú? Hoy estamos lejos todavía. Falta que avancemos un poco más a nivel país, porque todas estas ordenanzas han sido a nivel municipal y han sido a través de acuerdos que los municipios han ido estableciendo principalmente con supermercados. O sea, ni siquiera han llegado a retail, comercio. En algunos casos puntuales sí, como por ejemplo Pucón, que es una comuna donde ningún local te entrega una bolsa plástica. Pero salvo casos puntuales,
en la mayoría de las comunas donde se ha dictado este tipo de ordenanza, la exigencia llega más bien a supermercados, que es donde más se entrega bolsa plástica, pero hasta ahí. Entonces, como no hay una norma que les permita a los municipios prohibir las bolsas plásticas de lleno, sino que todo se realiza vía acuerdos de buena voluntad, entonces ha sido muy difícil hacer que todos los comercios, cadenas de retail, se adhieran a la medida. Hace falta una normativa a nivel nacional, una ley que lo reglamente, que bueno, en principio la ley de fomento al reciclaje, la ley REP, va en esa línea, pero hay que ver si las bolsas plásticas finalmente quedan incorporadas dentro de los productos críticos y si finalmente se legisla sobre cuál va a ser o sea, qué va a pasar, si se van a prohibir o no. Todavía no se sabe. Ahora, yo les planteaba también el tema de lo que también se ha desprendido, ¿no es cierto?, de este debate, y es la revisión probablemente o la creación de un nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque aparentemente lo que pasa, y lo que ha pasado en este caso, para que haya obtenido, ¿no es cierto?, la unanimidad de la aprobación de los ministros, es que, en definitiva, la empresa estaría cumpliendo, y algunos dicen, bueno, cumple con la normativa, porque la normativa exige lo básico. Entonces, según eso, bueno, no es más exigente, se cumple, y por lo tanto, como cumple la normativa, no queda otra que aprobarlo. No sé cómo lo ven ustedes. Isabel Serra. Sí, mira, yo no soy experta en normativa medioambiental. Yo traté de buscar si era un día o un ella, pero no supe ver. Es un estudio de impacto ambiental. Es un estudio de impacto ambiental. Y claramente nuestro sistema de evaluación están obsoletos y si no hay participación ciudadana tampoco creo que es completamente viable. Y respecto a eso, habría que dar una revisión y, por ejemplo, preguntarle a todos nuestros nuevos candidatos presidenciales cuáles aprovechando, dices tú, aprovechando la ventana de oportunidad, ¿no es cierto? Sí, ¿cuál es su posición respecto a los temas de generación de basura y a los servicios estratégicos de las ciudades, respecto a la elección de intendentes y al gobierno de las ciudades? ¿Kai? Yo creo que ese punto que estás tocando tú es sumamente interesante, porque yo veo que se le echa la culpa a todo el sistema de evaluación de impacto ambiental y finalmente el sistema de evaluación se está transformando en el fusible de las malas políticas públicas. Porque no tiene la culpa este sistema, en el fondo, que le toca evaluar si cumple la normativa, cumple con los impactos ambientales, en el fondo se hace cargo de esos impactos ambientales. Si eso cumple, de hecho, los ministros o las autoridades están en la obligación de aprobar los proyectos, porque si no, después en los tribunales se puede dar vuelta por el cumplimiento normativo que existe, ¿ya? Por lo tanto, yo exculparía un poco al sistema de evaluación de impacto ambiental y me iría al problema de fondo, ¿ya? Cuando tenemos al enfermo, tenemos que diagnosticar bien la enfermedad para poder darle el buen tratamiento. Y el problema de fondo, volvemos al problema del ordenamiento territorial, ¿ya? El problema del ordenamiento territorial en este país es un problema que tenemos que abordar. Hoy día recién el gobierno está dando luz con una política nacional de ordenamiento territorial que nos va a permitir ver cómo vamos a organizar todo el país. De hecho, parte del problema acá tiene que ver con que esta planta en el fondo va a servir a más de una región, porque no es un problema de una región, sí, es un problema de país. Explícanos mejor cuando hablas de ordenamiento territorial, ¿a qué te estás refiriendo exactamente para poder dibujarlo? El ordenamiento territorial tiene que ver con distintas formas, pero en la práctica con asignaciones de uso. Es dónde vamos a localizar qué cosas y a distintas escalas. Primero tenemos que poner una escala país y decir qué actividades son de escala país y las tenemos que poner en una zona del país específica, porque a lo mejor no va a estar en todas las regiones. Después nos vamos a unir al regional y decimos ya, dentro de las actividades regionales, ¿dónde nos organizamos para localizar estas actividades regionales? Y finalmente nos vamos a una escala comunal y pasa lo mismo. Entonces, una vez definido eso, si definimos buenos planes, como decía Isabel delante, con participación ciudadana, ya donde todos consensuemos, donde definamos de que efectivamente va a haber actividades que son indeseables, ¿ya? No sé, por decir algo, líneas de transmisión, tenemos que instalar carreteras, tenemos que instalar vertederos. Actividad económica, nos gusta comer chancho, tenemos que instalar la planta de tratamiento de las carnes de cerdo. Entonces tenemos que ponerla en algún lado. Entonces ese tiene que ser un acuerdo consensuado entre todos, y una vez solucionado eso, y si lo solucionamos bien, ya el problema de evaluación ambiental no va a ser un problema, no va a rebotar ahí. Claro, porque aun cuando podría también tratarse de poder hacer quizás más exigente la normativa, pero independiente de eso, quiero volver al punto originario. El tema de que se ha concentrado en Tiltil. ¿Se concentra en Tiltil realmente, dirían ustedes, toda esta cantidad de instalaciones porque es la que ofrece geográficamente las mejores condiciones?
o realmente por un asunto de clase social? O sea, pesa menos Tiltil que lo que podría pesar una comuna con plata, donde probablemente los vecinos, ¿no es cierto?, se organizan, van a contratar a los mejores abogados y van a impedir a toda costa, a punta de recursos, evitar, ¿no es cierto?, la instalación de tal o cual planta de tratamiento, residuo, relleno o más. Isabel, sí, Isabel Serra. No, pregunto porque eso es lo que están diciendo los vecinos. Ellos se sienten discriminados, ellos se sienten pagando el pato de ser una comuna más pobre, pues. Sí, no, yo creo que sí. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Yo creo que está bien, no hay que echarle la culpa al proceso mismo de la evaluación medioambiental, pero claramente Tiltil tiene una sobrecarga de uso de NIMBYs, ¿no es cierto?, que son los Not in My Backyard, ¿no es cierto?, que son importantes. Tenemos cárceles, tenemos vertederos, tenemos, ¿no es cierto?, Tiltil es una comuna de 16.000 habitantes, un poquito, muy vulnerable, y claramente ha sido, ¿no es cierto?, en un territorio que está saturado, una zona de sacrificio, y tenemos que parar, ¿no es cierto? Aquí, más allá de la aprobación o no del Comité de Ministros, hay que parar y hay que remirar y volver a ver este problema. O sea, no podemos seguir asignándole a este territorio, ¿no es cierto?, esta carga. Más allá de que yo leí un poco el proyecto. El proyecto tiene bastante avances tecnológicos, tiene sistemas bastante interesantes, pero más allá de eso, Tiltil es una comuna que ya está saturada. De hecho, el 2016 se presentó una declaración de zona saturada al CEIA, ¿ya?, donde la comunidad y alcaldes fueron a proponer, ¿no es cierto?, que esta zona ya, por favor, la dejaron tranquila. ¿Y no pasó nada? No averigüé si lo habían aprobado o no, pero probablemente no, porque si aprobaron esto... Claro, porque si siguen... Claro. Ahora, ustedes han mencionado también la participación ciudadana, los procesos, ¿no es cierto?, de participación vinculante. Yo conozco varios procesos, chiquillos, que, perdónenme que les diga, de famosos planes reguladores que cambian cada vez que cambia el gobierno comunal. En el mejor de los casos se hace un proceso de participación ciudadana, cambió el gobierno, se aprobó o se desaprobó, se llamó a plebiscito comunal, y les digo porque me tocó participar directamente en uno, cambió el gobierno comunal y chao con lo que acordó la ciudadanía. Lo que quiero decir con esto es que para mí esos procesos de participación ciudadana son bastante, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto?, precarios o... No son vinculantes. Es que ese es el tema, o sea, que estamos en pañales, pero es que, está bien, no son vinculantes, pero cuando tú gastas recursos municipales, cuando tú te las juegas, cambia el gobierno comunal y chao con lo que opinó la mayoría de los ciudadanos. Entonces, quiero saber si esto tiene algún sentido y para que tenga sentido, ¿qué es lo que tiene que cambiar, en definitiva? Yo creo que toca un punto súper bueno, porque cada vez más la ciudadanía está como defraudada de la participación ciudadana. A nosotros nos toca mucho ver ese tema porque estamos permanentemente trabajando en temas de planificación y yo lo que te diría es que ahí también tiene que haber no solo un upgrade normativo, porque a veces no depende solo de la norma, sino que también de la calidad que tienen hoy día, por ejemplo, de conocimiento de los alcaldes, los consejos municipales o las distintas autoridades respecto de la importancia de planificar a largo plazo y de considerar en el fondo a la ciudadanía en su conjunto como un tema importante para el desarrollo de las comunas, de las regiones y del país en su conjunto. ¿O es que el establishment le tiene miedo, en definitiva, al voto popular, o sea, a la opinión mayoritaria? Porque, claro, de eso se puede desprender algo que probablemente vaya en contra, entre comillas, del desarrollo. Yo te diría que son procesos también, ¿eh? Va con el tiempo en la medida que esto se va implementando en forma paulatina, vamos aprendiendo participación ciudadana, vamos mejorando también nuestra exigencia y de a poco esto se va introduciendo cada vez más. También son procesos que a veces exigimos que sean muy, muy inmediatos, pero requieren de cierto aprendizaje de todo el sistema para que se hayan implementando. Ahora, Mirna, si me permite, yo creo que es importante también, a propósito de la pregunta anterior que le hacías a Isabel, que en los años 90, cuando se definió en el fondo la estrategia de localización de relleno sanitario en la región metropolitana, vinieron expertos internacionales y definieron que Santiago debía tener 4 rellenos sanitarios. Uno de ellos ubicado en la zona norte, que es Tiltil, otro de ellos ubicado en la zona poniente, que hoy día es lo que es Santiago Poniente, en Maipú, y uno en la zona sur, que era que correspondió a Santa Marta, y finalmente uno en la zona oriente. Y tú comprenderás que el de la zona oriente nunca se ejecutó. ¿Y dónde se suponía que en la zona oriente iba a estar? No, la recomendación era instalar uno en la zona oriente por temas de gestión, para poder administrar bien el tema de los residuos, pero nunca se instaló. Ahora, tú te imaginarás por qué no se instaló. Es que por eso les digo, porque no nos veamos la suerte entre gitanos, o sea, realmente acá pesa sin duda la extracción socioeconómica de los habitantes de la comuna tal o cual, pesa en definitiva de qué sector, porque finalmente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una sociedad segregada, segmentada,
limitada y donde unos tienen mucho, otros tienen muy poco, y los que tienen muy poco tienen menos posibilidades, ¿no es cierto?, de salir con fuerza a combatir decisiones que pueden resultar desde su punto de vista con toda legitimidad tremendamente injustas. Ahora el alcalde ha dicho que incluso puede impedir el paso para el actual relleno sanitario, pero también se expone a una situación compleja porque puede, ¿no es cierto?, abiertamente contravenir la normativa y se puede realmente meter en un problema importante. ¿Cómo detiene la comunidad de Tiltil una decisión que ya está zanjada? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se les ocurre algo o ya no hay nada más que hacer? O sea, la comunidad todavía tiene las instancias que corresponden en el Tribunal Ambiental, que es la reclamación que yo creo que muy probablemente el alcalde la va a hacer, y posteriormente la Corte Suprema. O sea, esto hasta que no lo zanje la Corte Suprema no es ley hecha en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, yo te diría que esos son como los caminos judiciales que quedan. Ahora, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, ya de lo más primario, estábamos hablando contigo, Eliana, tú estás a cargo de una empresa que se dedica justamente al tema del reciclaje. Yo me declaro una persona absolutamente consciente de la necesidad del reciclaje, pero me doy cuenta que somos pocos nomás y que requiere un gran esfuerzo. Yo no tengo ningún punto limpio cerca de donde vivo. Tengo que hacer el esfuerzo de juntar la basura y llevarla, pero es irreal porque la mayor cantidad de gente no tiene esa posibilidad. Entonces la pregunta ¿cómo vamos rompiendo esa dificultad que nos muestra y que nos presenta el sistema? ¿Y cómo aprendemos desde muy pequeños, incluso estoy pensando en los colegios, en los jardines infantiles, partiendo, digamos, por la primera infancia, cómo logramos instalar una conciencia de que mi basura está no solo perjudicándome a mí, o sea, de al lado, me está perjudicando a mí finalmente. Y tenemos que avanzar hacia un mundo donde estemos mucho más interconectados para salvar a este mundo de lo que estamos finalmente generando, ¿no? Uh-huh. Exacto, como tú dices, se puede hacer algo antes del reciclaje si es que no tenemos todos los medios disponibles para reciclar. Y eso es un poco lo que dice la ley de las 3R. Primero tenemos que reducir la cantidad de basura que generamos, ¿sí? Entonces eso, ¿cómo lo hacemos? O sea, teniendo una cultura en favor de utilizar un poco menos, por decirte, o sea, en el caso de los niños, como tú decías, ¿cómo le enseño a reducir la basura? Bueno, a ver, si van a tomarse un vaso de jugo y lo quieren hacer con una cañita, bueno, a ver qué piensen, enseñarle, ¿es realmente necesaria, por ejemplo, esa cañita? ¿O puedes tomarte el vaso de jugo sin ella? O sea, ¿te va a cambiar? No te va a cambiar, te lo puedes tomar igual. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de enseñarle a reducir, ¿sí? No necesito todo lo que creo que necesito. Después, bueno, finalmente, si no se puede algo reducir, porque creo que lo necesito de todas maneras, empezar a pensar en la reutilización, ¿sí? Bueno, ya, te sigo con el ejemplo de los niños, por ejemplo, la cañita. Bueno, no la puedo reducir porque la quiero y me gusta, ya, bueno, pero si es buena, por ejemplo, quizás la puedes lavar y reutilizar la próxima vez. Entonces, de esa manera evitas usar una cada vez y tirarla a la basura. Entonces, eso es un poco lo que proponemos desde UNIVAC. Vamos a través de la disminución en el consumo de bolsas plásticas, a través de una buena bolsa reutilizable que sea de calidad, que por eso nosotros fabricamos bolsas selladas por ultrasonido, que a diferencia de las bolsas de TNT cosidas son de mejor calidad y duran más tiempo. Entonces disminuye, se supone que por cada bolsa reutilizable tú evitas el uso de 200 bolsas plásticas. Mira la cantidad que podemos estar sacando de circulación. Entonces, me lo estoy imaginando. Disminuimos y a su vez reutilizamos. Esta misma bolsa me va a servir, si es buena, por lo menos durante todo un año. Y más también. Perfecto. Entonces, recién cuando reducimos, si no podemos, reutilizamos. Si no podemos reutilizar, ahí es donde recién pensamos en el reciclaje, que empieza el problema. Es un cambio también de modelo cultural. Se nos acabó el tiempo. 30 segundos, Kai, algo que quieras mencionar respecto de esta situación, de este debate y de esta controversia. A ver, yo, en general, lo que me gustaría como dejar la importancia de, creo, 3 puntos. El ordenamiento territorial, ya como elemento central para solucionar parte de los problemas que tenemos en el país. El tema del reciclaje o de la gestión de residuos en general también, como sumado a lo anterior. Y finalmente, como tercer tema, el tema de la participación ciudadana. Ya, yo creo que es relevante empezar a tomar más en cuenta la consideración, la opinión de la población y sobre todo también si las comunidades rechazan, más allá de que legalmente esté permitido en la zona, también hay que escuchar un poco a la gente del lugar de entorno. Isabel Serra.
sumándome a lo que dice Kai, la ciudad es un proceso constante de negociación. La disputa por el suelo es cada día y a sangre. Entonces es importante que los gobiernos metropolitanos tengan autoridades para conciliar no solamente los intereses públicos y privados, sino que también para conciliar los intereses regionales y locales, de manera equilibrada, justa, sustentable e inclusiva. Perfecto. Queremos dar las gracias entonces a Isabel Serra, académica de la Universidad Diego Portales, profesora de urbanismo, Kai Bergamini, docente e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, y Eliana Moreno, socia y gerente de Univac. Muchas gracias a los tres. Bueno, muchas gracias. Gracias. Actualidad, deportes y noticias. Es mediodía en ADN 91.7.